que estamos en este diplomado sobre partidos políticos y justicia intrapartidaria. Ya recuerdo que ya me tocó darles a ustedes el tema de las agrupaciones políticas. Y está Abdiel Arturo Vitela, Alfredo Alfaro, Bernardo Cepeda, Fabiola Alejo, Fidel García Rodríguez, José Facundo Balam, Juan Carlos Hernández, Julio César Curiel y Rafael Rosas hasta el momento. Esperemos que pronto se unan más, porque yo recuerdo haber visto a más la vez pasada, según yo éramos más. Pero bueno, vamos a arrancar, compañeros, con este tema que nos va a tomar 2 módulos, el tema de la organización interna de los partidos políticos. Es un tema muy, pues es un tema central, la verdad, dentro de todo el contexto de los partidos políticos, la justicia intrapartidaria. Ustedes ya han tenido algunos acercamientos teóricos al tema de los partidos políticos. No es el objetivo de esta clase, de esta sesión, el plantearnos estos temas teóricos, la aparición, la historia de los partidos políticos, pero sí es muy importante identificar el contexto y su significación, porque, compañeros, este tema de la organización interna de los partidos políticos es vital para ellos y es vital para los ciudadanos, particularmente para los militantes de los partidos políticos. Ya identificábamos a estas organizaciones como uno de los grandes grandes vehículos para que los ciudadanos participen en política prácticamente en todas las sociedades occidentales. Entonces, este tema es un tema de especial trascendencia, es un tema que da dolores de cabeza y muchos temas prácticos en la jurisdicción electoral. Y les diría yo que hay como un principio muy fundamental respecto del tema de la organización interna de los partidos políticos, y es la premisa sobre las cuales los partidos políticos se comportan en el marco institucional. A ellos no les gusta que nadie se entrometa en su vida interna de partidos políticos. Hay una conceptualización muy importante en este respecto, en donde existen estas clasificaciones sociológicas de los partidos políticos, de Rawls, de Liebhardt, de varios teóricos europeos, pues, que han llegado a constituir, ¿no? Más bien a establecer teorías, doctrinas, análisis sociológicos de los partidos políticos, y creo que hoy en día, disculpen ustedes, la posición más o menos reinante es que, siendo vehículos de la participación ciudadana, del reconocimiento de la pluralidad de un país, de una comunidad, realmente se han vuelto pues una especie de consorcio de élites, ¿no? Son élites políticas las que gobiernan los partidos políticos, las que manifiestan los partidos políticos y las que de alguna manera pues dictan las principales normas de actuación, porque, bueno, pues para nadie es un secreto que realmente, bueno, pues al final del camino los partidos políticos son estructuras políticas, y como estructuras políticas, el fin último, yo diría casi el único fin de los partidos políticos, es realmente la obtención del poder. Y en esa lucha eminentemente política, evidentemente, pues la ascensión y conformación de élites gobernantes, pues son siempre consustanciales al tipo de organización que estamos tratando. Si ya vemos de repente que en ciertas asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Clubes deportivos, asociaciones de vecinos, cosas que tienen que ver con temas un poco más privados, ¿no? Siempre existe la disputa por el poder, la disputa por
por estar guiando la organización específica de la que estuviéramos hablando. Y eso significa siempre al final del camino, en cualquier ámbito, pues una lucha del poder. Y los partidos políticos se encargan, compañeros, de conquistar, obtener, retener el poder público. Esa no es poca cosa, es justamente regir los destinos de un país y es obtener todos los beneficios, pero al mismo tiempo todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Yo muchas veces se los digo estricta y honestamente, me pregunto con muchísima frecuencia, es una posición estrictamente personal, desde luego, pero en este mundo tan complicado, con problemas tan complicados, realmente, ¿quién quiere dirigir a un partido político y quién quiere dirigir a un país? ¿Quién quiere obtener el puesto? ¿Como para qué lo quiere? La respuesta que dan los políticos siempre es para servir a la gente, para mejorar nuestro país, las condiciones económicas, políticas y sociales. Y yo siempre me pregunto, ¿de verdad? O sea, si legítimamente es esto, tú sabes el trabajo y los obstáculos que tienes para lograr eso, y realmente, compañeros, es una posición, insisto, personal. Será que parte del desconocimiento y del desinterés de mi persona como una persona política, pero yo analizo y digo, híjoles, es que la verdad, lograr lo que ellos, en teoría y de buena fe, les debo creer, quieren, pues es una misión casi menos que imposible, atento a las circunstancias económicas, políticas, sociales. Somos muchos compañeros en el mundo. En México más de 130 millones, una sociedad plural, muy grande, en una extensión bastante grande, la verdad hay que decirlo. Imagínense lo que significa la sociedad hindú, por lo menos, o india, donde en un año, en un par de años, ya prácticamente, pues, si no es que ya lo superó, la verdad es que encuentro datos encontrados, pero ya prácticamente está en términos de pasar a la población china y convirtiéndose en una potencia absurdamente económica, pero quien ha tenido la oportunidad de asistir a ese país es verdaderamente es choqueante, es auténticamente, digamos, nuestros niveles de pobreza y nuestros niveles de pluralidad social y de capas sociales es todavía uf, muy grande. Y yo digo, ¿y cómo se gobiernan esos países? ¿Cómo puede lograrse el bienestar de la gente? La verdad es muy complicado. Pero bueno, son, son taras personales, en ningún sentido obstáculos. Entiendo la posición teórica de los partidos políticos, entiendo su necesaria. De hecho, yo soy un auténtico fan, se los digo de verdad, de estas estructuras. No creo que haya posibilidades de encontrar hoy en día estructuras que puedan suplir la función de los partidos políticos. Los partidos políticos son, creo que, instituciones necesarias, son instituciones que canalizan la ideología, la diversidad, la comunidad de intereses en una sociedad, y eso, pues, desde luego genera la posibilidad, además, que es el vehículo de acceso al poder y de gobernar y de generar las mejores políticas públicas. Ahora vamos a ver, compañeros, cuando lleguemos, con eso espero terminar, cuando lleguemos al tema de los documentos básicos de los partidos políticos, eh, vamos a llegar a ver exactamente cómo están redactados los de algunos partidos políticos. Es muy importante verlos en la práctica, porque a pesar de que podemos ver algunos spots de algún partido político, etcétera, pues desde luego son spots muy cortos, muy rápidos, todos buscan lo mismo, el empleo, el bienestar, la felicidad, pero pues no nos dicen cómo y no nos dicen exactamente el espectro. Y todos los ciudadanos realmente conceptualizamos a los partidos políticos desde ciertos estereotipos que nos ha dado su tradición e historia. Por ejemplo, al PAN, que es un partido conservador de derechas, que a lo mejor sí lo es, pero me gustaría que lo vieran. El PRD, que es un partido de izquierda, que surgió de la decisión del PRI, que sí lo es, pero
hoy en día se ha transformado y me gustaría que viéramos su declaración de principios. El PRI, que es el partido que lleva, bueno, más tiempo, a pesar de que se ha transformado en cuanto a su nombre, es el más viejo de todos los partidos políticos que tienen registro. También ver cuál es su estructura, sus estatutos, que por cierto, les platico entre paréntesis, acaban de ser rechazadas sus modificaciones por el Instituto Nacional Electoral y ahora vendrá este tema. Fíjense, rechazadas por el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver este contexto de cómo la autoridad electoral interfiere o puede limitar la organización interna de los partidos políticos. Pero como principio, compañeros, es la organización interna de los partidos políticos se refiere a la libertad de acción, movimiento, autogobierno que tienen y aspiran los partidos políticos que tienen registro y que están reconocidos en un país determinado, en este caso en el nuestro, en México. Entonces, para ello vamos a ver unos conceptos básicos, compañeros, porque nos van a ayudar a entender muchísimas cosas y que están tomados tanto de la Constitución como de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, ¿no? Concepto constitucional de los partidos en México. Fíjense que ya lo platicamos la vez pasada en el tema de las agrupaciones políticas, ¿no? El nacimiento de los partidos políticos en nuestro país es una historia muy interesante, pero muy reciente. Sin embargo, tenemos que encontrar la clave de su definición en este concepto constitucional que nos marca la Constitución, como lo sabemos todos, como entidades de interés público. ¿Qué es una entidad de interés público? Desde 77 están previstos. Bueno, pues vamos un poco al tema del contenido de nuestra Constitución, ¿no? Los artículos 39, 40 y 41 hablan de los conceptos soberanía, hablan del concepto voluntad popular, hablan del concepto pueblo, hablan del concepto poder público, hablan del concepto democracia, también hablan del concepto de representación, hablan del concepto república y hablan del concepto poderes de la Unión, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de imbricaciones en conceptos, ¿no? Yo creo que conviene leerlos, ¿no? Porque, insisto, son presupuestos básicos, ¿no? De la conceptualización de lo que vamos a comprender por los partidos políticos. Ustedes saben el título segundo de nuestra Constitución, que habla en su capítulo primero de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Es la estructura política de nuestro país, ¿no? Dice el 39, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Ese artículo, un artículo original de la Constitución de 1917. No se ha tocado, compañeros. Es la declaración de la soberanía nacional de nuestro país, ¿no? ¿De dónde emana? Del pueblo. Bueno, este no es discurso, este concepto lo escuchamos mucho con este gobierno, no lo escuchábamos antes con otros gobiernos, pero este gobierno se asume, creo yo, que con mucho sentido, como un gobierno del pueblo, porque al final del camino la Constitución, ya ahorita vamos a hablar de democracia, pero la Constitución, primero que nada, establece que la base de la soberanía nacional está en el pueblo, ¿no? Y que todo poder público es en beneficio del mismo. Luego el 40 nos dice cuál es la forma de gobierno, ¿no? Una república representativa, está el concepto de representación de la lámina, democrática, le han añadido laica, ¿verdad? Fuera de toda injerencia e influencia religiosa, y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos y establecidos según los principios de esta ley fundamental. Entonces ya vemos otro concepto más, que es el tema del el pueblo ejerce su soberanía
perdón, es voluntad del pueblo constituirse en esta república representativa democrática. Y luego dice en el 41 que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, ¿no? En los casos de la competencia de esta, por los de los estados y la Ciudad de México, lo que hace a sus regímenes internos, ¿no? Dice, la renovación de esos poderes de la Unión, legislativo y ejecutivo, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y ya se va a las bases. Entonces, compañeros, pues lo que estamos asistiendo, lo que estamos viendo, ¿no? Es esta imbricación de estos conceptos que habíamos visto. Vamos a ver lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya sabemos, en el preámbulo dice la Constitución. Esta es la Convención Americana. Esta es una convención que reconoce derechos, que tutela derechos, que establece derechos. En el caso de que en el régimen interno de algún país miembro o que haya adoptado la convención, si no existiera el derecho interno ese reconocimiento, este tratado de eso se trata. Ya lo han visto. Y lo que dice en el preámbulo es que una precondición de la libertad individual, del desarrollo, del bienestar de los seres humanos, es bajo instituciones democráticas, existe únicamente bajo instituciones democráticas, se puede generar el tema de un desarrollo humano a través de su libertad individual y de sus derechos políticos, ¿sí? Dice esta misma Convención Americana, dice que la libertad de asociación con fines políticos solo puede tener restricciones siempre y cuando sean necesarias en una sociedad democrática. Este tipo de restricciones normalmente serán, y además como cláusulas de salvaguarda del propio orden jurídico respecto de los partidos políticos, pues es desde luego, pues es el respeto a la Constitución, el respeto a la Constitución, el sometimiento a los regímenes democráticos, al régimen democrático que es el que nos guía, bajo el cual nos organizamos, y el respeto a los derechos humanos. Entonces, compañeros, decíamos que el artículo 41 constitucional identifica a los partidos políticos como entidades de interés público. Lo veíamos la clase pasada en el tema de las agrupaciones políticas. Desde 1977 es donde se da la gran reforma, hasta 1977, donde se da la gran reforma política de aquel viejo régimen postrevolucionario, ¿no? Donde se da el reconocimiento constitucional a los partidos políticos. Incluso don Alfredo Alfaro nos daba ahí una buena narración de lo que había sido en su caso su participación en algunas organizaciones políticas, agrupaciones políticas de izquierda. Y tal como lo veíamos, en efecto, este reconocimiento a las agrupaciones, ya un reconocimiento constitucional a los partidos políticos, no tan solo en México, pero en ese entonces en México se dio como una necesidad de que el Estado agrupara a esas formas de disidencia, a esas formas de pluralidad política, compañeros, que de alguna manera, de no estar reconocidos en la Constitución, operarían en la clandestinidad, y a ningún gobierno en la historia del mundo eso le ha parecido. De hecho, hay una etapa política en la teoría de los partidos políticos, donde a los partidos políticos se les considera como un mal necesario, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desde siempre los partidos políticos, insisto, al ser organizaciones de ciudadanos, de múltiples ciudadanos, pues evidentemente, y al buscar el poder, al tener intereses afines, pero respecto de intereses muy, en principio, identificados con el egoísmo humano, pues entonces siempre han generado distorsiones, abusos en el ejercicio de su poder, y siempre ha sido necesario controlarlos y someterlos. El problema, insisto, es que toda oposición que no esté institucionalizada, pero sobre todo institucionalizada, lo que aspira es justamente al ejercicio del poder, y siempre actuará
en paralelo a los órganos políticos vigentes, democráticos y legítimos del Estado de que se trata, en este caso al Estado mexicano. Les narraba yo un poco las narraciones que me siguen verdaderamente pareciendo una joya histórica, ¿no? Bueno, hay una serie en una de estas plataformas que se llama Enemigo Íntimo, se la recomiendo mucho, tiene 2 temporadas, pero habla particularmente de esa etapa, de la etapa post López Ordaz, Echeverría y posteriormente López Portillo, en donde uno de los puntos fundamentales era la preocupación creciente que en el gobierno se tenía respecto de la aparición y explosión e implosión de muchos movimientos sociales de izquierda, normalmente radical, estudiantiles, trabajadores sindicales, etcétera, etcétera. Y entonces, de lo que se trataba en ese entonces es la historia de Fernando Gutiérrez Barrios, un jefe policíaco muy importante que llegó a ser secretario de Gobernación y gobernador del estado de Veracruz, donde él era de alguna manera el jefe de la inteligencia mexicana, ¿no? Y entonces, pues la inteligencia mexicana le presentaba el panorama a los presidentes como diciéndole, oiga, esto se está poniendo difícil. Y entonces, como lo platicábamos, a partir de 1977 se genera esta ley, esta gran reforma, donde se da ya este entendimiento constitucional a los partidos políticos como un reconocimiento entre asociaciones de interés público. ¿Qué significa esto de interés público? Pues al final del camino son agrupaciones intermedias entre los ciudadanos y entre el Estado, que agrupan esos intereses políticos, particularmente el del acceso al poder y ejercer desde luego de contrapesos políticos, pero se consideran entonces como vehículos, herramientas necesarias para que el propio Estado tenga el mantenimiento y control de su crecimiento, desarrollo y en su caso de su magnitud. En un principio, creo yo, pues ningún gobierno, ningún régimen político de buena manera reconoce el crecimiento de los partidos políticos o reconoce a los partidos políticos con el afán de que posteriormente ellos sean sustituidos por las corrientes que los partidos políticos representan. Sin embargo, esa al final del camino, pues es la consecuencia natural que el reconocimiento constitucional de estas instituciones, de estas entidades de interés público, va generando, ¿no? Entonces, es muy importante identificar que los partidos políticos sí surgieron muy particularmente a partir de 1910, con este movimiento revolucionario donde se dan el tema de las elecciones, las primeras elecciones libres, fuera del control de Porfirio Díaz, se supone, donde gana Francisco Madero, donde posteriormente se genera el Congreso Constituyente de 1916, después de los terribles incidentes históricos del asesinato de Madero, de su hermano y de todo ese movimiento político. Y bueno, al final del camino, la Constitución de 1917, surgida como la Constitución de la Revolución, no reconoce constitucionalmente, insisto, sino hasta 1977, constitucionalmente a estas figuras, que desde luego existían, aunque existían de manera muy precaria, con un reconocimiento y con posibilidades muy precarias de funcionamiento y de efectivos vehículos de cambio, ¿no? Entonces, desde 1917 se genera un poco esta conceptualización, ¿no? Lo que este reconocimiento quiere tenerlos, insisto, estructurados y reconocidos, configurados constitucionalmente de la manera más institucional posible, ¿no? Entonces, la Constitución, más que una definición específica de los partidos políticos, desde luego, nos explica qué son y para qué sirven, ¿no? En el artículo 41 constitucional. De ahí tenemos que establece este artículo que tienen como fin los partidos políticos promover la participación del pueblo en la vida democrática. Ahora, desde luego, con estas nuevas reformas tan recientes y con este fenómeno tan importante de la paridad de género, fomentar el principio de la paridad de género,
contribuir a la integración de los órganos de representación política. Y fíjense, al final del camino son organizaciones paralelas al Estado, son organizaciones ciudadanas. ¿Y para qué sirven? Para hacer posible su acceso al poder público. Ya también comentábamos también en ese entonces que desde esta perspectiva, en 1977, sí se conceptualiza a los partidos políticos como la única vía de acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular, al acceso al poder público. Y así duraron mucho tiempo. Era el partido político era la única manera en la que institucionalmente tú podrías participar, el ciudadano podría participar en las elecciones y se establecía esa exclusividad para el tema de participar o pertenecer a un partido político. Entonces, como ustedes ven, esta definición constitucional les da auténticamente como organización de ciudadanos, pues una magnitud muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque, insisto, y ya lo veremos más al rato en su configuración de vida interna, que realmente los partidos políticos, en mucha medida respecto de su gobierno interno, respecto de su organización interna, auténticamente se constituyen como verdaderas autoridades. Yo les diría, después de los órganos de poder, del poder del ejecutivo, del poder legislativo, el poder judicial lo dejamos afuera, si la siguiente estructura de poder burocrática es la de los partidos políticos, donde la gente aspira a estar, aspira a desarrollarse. No sé con qué tanta intensidad hoy en día, pero es una realidad que sigue siendo así. Lo que pasa es que, claro, se ha ido mermando su fuerza y su poderío y, en consecuencia, pues sus recursos económicos. Pero eso es un tema, compañeros, que es consustancial a la democracia. La democracia, como todos ustedes saben, lo han estudiado y lo han vivido y percibido. Estamos en un momento democrático muy complejo donde el sistema de partidos políticos está auténticamente en crisis, ¿no? Ustedes han visto que en estas encuestas que se hacen por parte del INEGI respecto de los índices de confianza en las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, donde el ejército ya no tanto, pero bueno, es el de los que más reconocimiento ciudadano tienen, más confianza ciudadana, la iglesia, el INE, que ha ido ahí tambaleando, pero ahí más o menos mantiene una buena imagen. Los partidos políticos y las cámaras los poderes legislativos tienen un nivel de credibilidad muy bajo, tienen un nivel de negativos muy bajos y en general la gente desconfía de ellos, la gente no confía en su representación y como veíamos hace rato en estos conceptos imbricados, los partidos políticos están, ¿no?, para darle ese cauce a la soberanía, ese cauce a la voluntad popular a través de la representación. Esto quiere decir, si la soberanía popular reside en el pueblo y solamente por el pueblo, y los poderes se ejercen en beneficio del pueblo, pues esto no se hace a través de fantasmas, ¿verdad? Se hace a través de representantes que son los que son electos, los que son propuestos por los partidos políticos, los que se supone que responden a una ideología, ya lo veremos, de política de cada partido político, y bueno, pues ellos son los que ejercen esa voluntad popular, esa soberanía, ¿no? Entonces, insisto, la magnitud de estas entidades, pues es una magnitud muy importante, son entidades de interés público, lo dice la Constitución, casi al nivel, ¿no?, de un poder del Estado, ¿no? Eso es una concepción mía. Claramente vamos a ver que están sujetos, desde luego, a las reglas democráticas, a las reglas constitucionales y legales y a sus estatutos, pero bueno, de la misma manera que el poder está sometido a los principios y normas y facultades establecidas en la Constitución. El presidente de la República, las cámaras, lo hemos visto en la práctica, compañeros, es el debate de hoy en día, pues están sometidos a ejercer y a reaccionar y a llevar sus
acciones conforme lo dice la Constitución y la ley. Y eso no les gusta a los regulados. Aquel que ejerce el poder no le gusta que lo limiten. A nadie, a ninguno. No se sienten cómodos. ¿Por qué? Pues porque dice una máxima de Maquiavelo que el poder está diseñado para ejercerse. Y aquel poder que no es ejercido, pues siempre será llenado por otro sujeto, por otro vehículo. Y entonces esos principios parece ser que los políticos los traen en las genes, en los genes, perdón. Y desde luego hay quien ejerce el poder, en mi opinión, de mejor manera o más completa, de manera más completa que otros. Pero al final del camino de lo que se trata, mucho de lo que se trata es, insisto, es de identificar nosotros como estudiantes de este diplomado, ¿no? Que los partidos políticos como parte de su disciplina interna, así se llama el diplomado, ¿no? El diplomado es el diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Justicia intrapartidaria, que es uno de los requisitos que se establecen como constitucionales, convencionales, para que los partidos políticos puedan ser aceptados y reconocidos por el Estado. Deben de tener mecanismos de protección de derechos de todos aquellos sujetos que forman parte de ellos, es decir, de su militancia. Entonces, compañeros, hemos visto cómo entonces el artículo 41 constitucional conceptualiza a los partidos políticos, ¿no? Desde cuándo se reconocen constitucionalmente, cuáles son las finalidades de los mismos, ¿no? De acuerdo al artículo 41. Y esto nos lleva naturalmente a analizar, ¿no? Esta organización interna ya de los partidos políticos, qué quiere decir y dónde, en qué ámbitos la podemos identificar y en qué ámbitos se desarrolla, ¿no? El título tercero de la Ley General de la Ley General de Partidos Políticos. Por cierto, compañeros, lo dije en algún otro diplomado, pero ya se los digo ahora a ustedes, ya está aprobado el plan B de la reforma constitucional, no se ha publicado. Ayer escuchaba yo que una de las razones por las cuales no se ha publicado es porque falta la firma del presidente de la Cámara de Diputados. No, no sé en qué parte, honestamente desconozco el trámite, pero entiendo que estaban recabando la firma. A mí me parece que todavía se puede publicar mañana o pasado, o se debiera publicar mañana o pasado. Lo que es un hecho es que yo creo que a más tardar la semana que viene, esto ya va a estar publicado. Y hay reformas interesantes en temas de partidos políticos, compañeros, pero particularmente veremos que son en normas que establecen un poco limitantes a la actuación tanto del instituto como del tribunal en algunos actos que se consideran de la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Ya lo iremos viendo con calma, pero digamos, estas consideraciones que vamos a analizar el día de hoy, de cómo se establecen estos elementos de los partidos políticos que tienen que ver con su organización interna de los mismos, que tienen que ver con su funcionamiento y operatividad y con su desarrollo diario e institucional, están prácticamente intocados en la reforma del Plan B, de un análisis primario, desde luego, no he tenido la oportunidad. Para empezar, de ver el texto refundido, cómo queda, no es lo mismo ir artículo por artículo que luego ver en el contexto de todas las disposiciones que no se reformaron. Creo que no es sino hasta que se publique y se refunda el texto ya oficial que podamos ver con toda precisión exactamente cuál es el alcance y sentido de las reformas, pero de un vistazo general no parece que haya mayor problema. Entonces, ¿qué son los asuntos internos de los partidos políticos? El 34 de la Ley General de Partidos Políticos nos da la respuesta, nos dice que son el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en la Constitución, la ley y sus estatutos. O sea, compañeros, pues todo lo que tenga que ver con organización, con funcionamiento, ya veremos postulación de candidaturas, toma de decisiones, estrategias políticas, la Constitución y la ley les regala ese ámbito de decisión
y de autoorganización interna. Es muy importante que analicemos, que verifiquemos que los partidos políticos, al conceptualizar, al tener más injerencia la oposición en la construcción de estos modelos institucionales, pues evidentemente han tendido a ampliar mucho más el catálogo de pues digamos, de vías institucionales en los cuales se puede desarrollar y en los que ellos mismos están haciendo salvaguardas de que casi nadie se meta. Por ejemplo, dicen una salvaguarda, todos los procedimientos de designación de autoridades de los partidos políticos, compañeros, como cualquier elección casi constitucional, termina en un pleito interno y termina en tribunales. Prácticamente todas. Bueno, por ejemplo, ahorita que acabamos de ver el tema del PRI, no tiene que ver necesariamente con una elección interna, pero sí tiene que ver con afectaciones a quién va a dirigir el partido, por cuánto tiempo y en qué condiciones más. Entonces, parecía que la actual dirigencia lo que quería con esta reforma de los estatutos era extender su mandato sin necesidad de pasar por elecciones internas. Y parece ser que esa determinación, esas decisiones han sido negadas o decretadas como no constitucionales por parte del instituto, y ya dijo la dirigencia del partido que va a agotar las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, fíjense, es el primer caso en el que estamos analizando ya bien que la organización interna de los partidos políticos tiene diques. Ya lo vimos, si los poderes del Estado tienen diques, que son aquellos marcos legales e institucionales, andamiajes institucionales y legales normativos, que son la única base sobre las cuales pueden ellos actuar, evidentemente los partidos políticos tendrán que someterse a las mismas reglas, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo, desde luego que si se mueven dentro de esas fronteras establecidas, pues los mismos podrán tener una amplia libertad de decisión siempre y cuando cumplan con sus estatutos y con las disposiciones de las leyes. Algo muy importante, compañeros, que tenemos que ver y que ronda el tema de la organización interna de los partidos políticos son unas condiciones necesarias, desde luego dadas por la doctrina, pero siempre extraídas del marco institucional, constitucional y convencional que rige las actividades de los partidos políticos y la protección de los derechos político-electorales de sus militantes. Las condiciones para la organización interna de los partidos políticos, que en gran medida se puede decir que algo así como son condiciones generales para que un partido político pueda ser registrado y pueda pervivir en el tiempo, son el respeto al Estado de Derecho, el respeto y garantía de los derechos políticos de sus militantes, ¿no? El establecimiento de procesos democráticos en su vida interna, tanto en la elección de sus dirigencias, así como en la postulación de candidatos, y un sistema jurisdiccional de solución de conflictos, ¿no? Así como vemos que se llama este diplomado, justicia intrapartidaria. Bueno, pues ese sistema de justicia intrapartidaria es una condición necesaria para que los partidos políticos puedan obtener tanto su registro como puedan seguir perviviendo. Ya veremos también en un ánimo crítico, desde luego, qué tal funcionan estos mecanismos de solución de controversias de índole interna. Y me temo que, bueno, pues ahí es donde se puede identificar mucho más claro el carácter elitista del funcionamiento de los partidos políticos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque al final del camino los cuadros directivos del partido normalmente representan a la corriente mayoritaria que de alguna manera domina en ese partido. Y es muy complicado la integración de esa pluralidad hacia adentro del partido político, digamos, siendo partidarios de la misma ideología en principio, de los mismos principios y de las mismas tradiciones e historia, existe mucha oposición al interior de los partidos políticos. Los partidos políticos, les vuelvo a decir, se han vuelto como representaciones de mini estados dentro del Estado, en donde ahí se ventilan, pues compañeros, no es ningún secreto para nadie, ahí se ventilan las decisiones más importantes del país.
Hoy en día, ¿cuál es el tema que nos tiene? Estoy hablando en primera persona porque así debo de hablar. A mí particularmente no me tiene muy preocupado, pero bueno, pues desde luego como estudioso del tema político, claro que me tiene ocupado, pues es el tema de la definición de la contienda electoral interna de un partido político, ¿no? Particularmente de Morena, pero al mismo tiempo también nos tiene ocupados o preocupados cuál va a ser el destino de las decisiones internas de los partidos políticos, de todos los partidos políticos que están en la oposición, ¿no? Entonces, eso, el movimiento hacia adentro de los partidos políticos, al ser, insisto, las asociaciones de ciudadanos que tienen como fin el participar en el acceso al poder, ya no son el monopolio, pero son realmente el vehículo más importante, como lo decíamos, pues son fundamentales. Entonces, este sistema jurisdiccional, volviendo al hilo argumentativo que tenía yo, dice yo, tenemos que hacer un análisis crítico respecto de este sistema jurisdiccional interno en los partidos políticos, porque pues muchas veces estas comisiones de justicia intrapartidaria, de honor y justicia, como le quieran llamar, o como se llamen al interior de los partidos políticos, pues terminan siendo por gente afín a los dirigentes en turno de tránsito, y entonces realmente pues la justicia intrapartidaria no encuentra los cauces ni la aptitud más poderosa para poder auténticamente, de manera imparcial, respetar los derechos políticos de sus militantes, respetar los principios establecidos en sus estatutos, en sus reglamentos internos. Y entonces lo que vemos, pues normalmente son decisiones que usualmente perjudican a aquellos opositores, a las dirigencias del momento, pero la buena noticia es que este sistema de justicia intrapartidario, que es la oportunidad que se establece constitucionalmente para que los partidos políticos dentro de su vida interna resuelvan sus conflictos, su conflictividad interna, pues si no se logra, pues puede desde luego existir el sistema de medios de impugnación para cualquiera que sea la modalidad o el derecho que se quiera deducir para poder hacer valer los derechos de la militancia partidista. Incluso, les diría yo, en muchos casos estos mecanismos del sistema jurisdiccional de solución de conflictos interna en varios partidos políticos, cuando viene la época de definición de candidaturas, de postulación de candidaturas, donde un montón de los candidatos que perdieron presentan recursos internos para poder solventar la decisión de varias irregularidades que en su opinión ocurrieron en esa designación, pues incluso no los alcanzan ni a resolver. Entonces ellos tienen que, habiendo agotado la presentación de los medios de impugnación en la instancia intrapartidaria y no obteniendo una resolución, ni siquiera obteniendo una resolución, entonces acuden ante la justicia constitucional electoral para obtener su resolución. Este es, digámoslo así, en mi opinión, uno de los puntos flacos que tiene nuestro sistema de partidos, pero lo iremos viendo con mayor detalle porque si bien es cierto, no es estrictamente el tema de estos módulos, sí analizaremos por qué vía, insisto, podemos hacer esta crítica de manera fundada. Entonces, teniendo estas condiciones, compañeros, para la organización interna de los partidos políticos, ¿no? La ley nos establece en este mismo artículo una especie de catálogo de actividades, de asuntos que se consideran como asuntos internos de los partidos políticos, ¿no? Y establece en el primer inciso que un asunto interno de los partidos políticos tiene que ver con la elaboración y la modificación de sus estatutos y sus documentos básicos, les diría yo, en términos generales. Ya veremos ahora cuáles son los documentos básicos. Otro asunto será la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de ciudadanos. Perdón, compañeros, un paréntesis muy importante. Es muy importante que entendamos que a partir de la reforma de 2004, 2003-2004,
ya se prohíbe en el país o se tiene mucho cuidado en que la afiliación a los partidos políticos tiene que ser individual y ciudadana. O sea, se ha puesto mucho cuidado en tratar de prohibir todas aquellas asociaciones existentes, sindicales, civiles, sociales, que ya estaban conformadas y que pertenecen a un determinado gremio y que por ser del gremio se trasladan a un partido político. Se supone, insisto, que está reglamentado y está prohibido. Sin embargo, sabemos que existen maneras de, pues literalmente, de burlar la ley, y sabemos que hay un partido de maestros, sabemos que hay un partido de un sindicato, o se han formado para los recientes procesos electorales este tipo de partidos. Ya sabemos el partido de la maestra, ¿no? Que se llamaba Nueva Alianza en un principio y que luego se llamaba, híjole, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero está también el de las famosas redes sociales progresistas, que es el que tiene como agremiados, como miembros del partido, a miembros de una asociación sindical. En fin, no, no hay de alguna manera todavía la posibilidad de que existan esos procesos de afiliación individual. Sabemos nosotros, por ejemplo, que esto también responde a este tema que surgió pues desde el nacimiento del Partido Revolucionario Institucional, que como ustedes saben, siempre bajo su seno creó organizaciones gremiales paralelas, ¿no? La Comisión Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, que era algo así como el sector popular o ciudadano del partido, la Comisión Nacional Campesina, ¿no? Que era la CNC, que también era organización gremial del PRI, y estaba la organización los trabajadores obreros, ¿no? Que era el Congreso del Trabajo, ¿no? Esta agrupación que tenía como gran líder sempiterno a Fidel Velázquez, ¿no? Que fue un líder de los trabajadores de mucho tiempo y que ahora se han sustituido, pero de alguna manera la organización sigue ahí sin el peso específico que antes tenía, pero se acuerdan ustedes en estos procesos rituales de elección de candidato a la presidencia de la República, en el caso del PRI siempre se establecía este procedimiento donde los tres sectores del partido habían diseñado, habían elegido, habían decidido que el candidato ideal para la presidencia de la República era tal o cual sujeto, ¿no? Entonces, este tipo de filiación corporativa ahora es una obligación que se supone que debe de ser cumplida de manera muy, muy escrupulosa. No es el objetivo del tema en los procesos de constitución de los partidos políticos, que si no lo han visto seguramente lo van a ver, y pues como ustedes eh, podrán intuir, son requisitos muy, muy, pues en teoría rígidos. De lo que se trata de buscar es, además de la afiliación libre e individual, es de tener una representatividad en el país, etcétera, etcétera, órganos de dirección, sedes, tal como lo veíamos respecto a las agrupaciones políticas, ¿no? Que de alguna manera se crearon a la imagen y semejanza de los partidos políticos. Entonces, es muy importante que esta precondición también que hoy en día existe constitucionalmente, porque lo existe, constitucionalmente se dice claramente que los partidos políticos en sus procesos aquí está, dice, solo los ciudadanos en la base primera, ¿no? Dice, solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos o cualquier otra forma de filiación corporativa. Eso está en la Constitución, compañeros, desde la reforma bueno, la última reforma fue 2019, pero realmente el párrafo no fue reformado hasta 2014, disculpen ustedes. Entonces, esto es una precondición que necesitaba yo, desde luego, anticiparla y acotarla, porque desde luego que también es una precondición para
el respeto a la vida interna y desde luego a la concesión del registro de los partidos políticos. Compañeros, son las 10 de la mañana, a pesar de que entramos un poquito tarde, les pediría un pequeño receso de 5 minutos para hacer una breve escala técnica. En 5 minutos regresamos y continuamos con la exposición. Les agradezco mucho, ¿eh? Ahorita en 5 minutos.
Listo, compañeros, gracias. Regresamos a donde nos quedamos. Estábamos analizando digamos, este listado de asuntos que conforman la conceptualización de los asuntos internos de los partidos políticos, ¿no? Empezábamos a hablar de la elaboración y modificación de sus estatutos, la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos, ¿no? Cuáles son los requisitos y cómo se afilian los ciudadanos, la elección de los integrantes de sus órganos internos, también, procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos a cargos de elección popular, procesos deliberativos para la definición de sus estrategias electorales, con todo lo amplio que pueda ser este término, y la emisión de reglamentos internos para el cumplimiento de sus documentos básicos. O sea, los partidos políticos en el ámbito de sus atribuciones y para cumplir los documentos básicos podrán establecer una cantidad y multiplicidad de reglamentos muy importantes que pues tendrán que ser verificados justamente en la práctica, particularmente para la elección de dirigencias y para la elección de la postulación de candidatos de cargos de elección popular. Son reglamentos internos, normalmente le llaman de procedimientos internos para selección de candidatos, reglamentos internos de elección de candidatos, reglamentos para la elección de integración de los órganos para las elecciones de dirigentes, etcétera, etcétera. Ahí tienen un amplio rango de acción, de autodeterminación para poder determinar cuáles son estos reglamentos que son necesarios para cumplir con sus estatutos y para de alguna manera definir de manera mucho más precisa, ¿no?, los ámbitos, hasta dónde los ámbitos de acción de las autoridades del partido, ¿no?, tienen que actuar para efectos del respeto a los derechos de la militancia. Entonces, compañeros, con esto vamos a entrar a este tema importantísimo de los documentos básicos de los partidos políticos y, como ustedes saben, pues forman la normativa interna a la que tendrán que someterse, reglarse, ¿no? Es su constitución, sus leyes internas. Son documentos sin los cuales, insisto, ninguna asociación de ciudadanos puede aspirar a ser reconocida como partido político. Entonces, ¿cuáles son estos documentos básicos? Todos los han escuchado de alguna u otra vez. Son la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Entonces, ya respecto del tema de la declaración de principios, establecemos o vemos que se encuentra reglada a partir del artículo 37 de la Ley General de Partidos Políticos. ¿Qué es la declaración de principios en términos generales, compañeros? ¿Y cuál es la diferencia entre estos tres documentos básicos? ¿No? Dice Cárdenas Gracia que en la declaración de principios es un documento básico en el que el partido presenta su perfil ideológico y la manera en que se va a someter al régimen constitucional o la manera en la que va a actuar dentro del régimen constitucional. Dice la ley que los elementos mínimos que deben de contener esta declaración de principios son la obligación de observar la Constitución y las leyes e instituciones que de ella emanen. Ya veíamos que era una precondición de los partidos políticos, sometimiento al Estado de Derecho, al Estado constitucional de derecho. Va a establecer los principios ideológicos, muy importante, ¿no? Esto creo que es de alguna manera lo que determina y lo que significa este documento básico, pues es la declaración de la ideología del espectro político al que el partido político aspira a representar. Principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el partido político, ¿no? Insisto, es su configuración ideológica, pues de alguna manera lo que le va a permitir identificarse con una parte del espectro de la sociedad, del electorado, y pues desde luego eso es indispensable para que precisamente los ciudadanos
puedan saber exactamente a qué, insisto, qué tipo de ideología es la que tiene el partido político. Necesita también una declaración de no sujeción a organizaciones internacionales o partidos extranjeros, de no recibir apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o ministros de los cultos o de cualquier religión. Pues esta es una precondición, compañeros, también del Estado laico que veíamos que está establecido y ya definido en la Constitución. Y pues es natural que dentro de los elementos mínimos que establezca la declaración de principios, pues esto debe de separarse claramente, ¿no? Entonces, luego sigue la ley estableciendo también como elemento mínimo la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Fíjense, ya viene aquí un elemento que es fundamental para el establecimiento y aceptación de los documentos básicos por parte de la autoridad electoral. Siempre tiene que tener elementos de democracia interna necesariamente los documentos básicos del partido político, porque, insisto, tal como lo veíamos al principio, es la precondición esencial de todo Estado para el respeto a los derechos humanos. En consecuencias, lo será toda organización intermedia que pretenda acceder al poder, como en el caso de los partidos políticos, y tendrán que observar estos principios, insisto, que son requisitos fundamentales para la protección y el velar por la garantía. Aquí lo vamos a ver. Obligación también de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. Ya esto, compañeros, pues ya hemos visto cómo ha avanzado en la práctica. Prácticamente tenemos ya legislaturas y órganos constitucionales a todos los niveles, prácticamente en paridad. Esto es ya prácticamente una garantía, no tan solo de derecho, o sea, establecida en las convenciones internacionales, sino en nuestra Constitución, ya establece también desde el punto de vista constitucional la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género prácticamente en todos los ámbitos de su vida interna. Esto quiere decir que cualquier violación o cualquier desviación de este principio, pues desde luego será posible que el mismo sea tutelado a través de las vías intrapartidarias internas o, desde luego, como ya lo veíamos, siempre con la salvaguarda de la protección constitucional establecida en el Tribunal Electoral. También tiene la obligación de respetar derechos políticos de las mujeres establecidos en la Constitución Política y los tratados internacionales y establecer mecanismos de sanción aplicables a quienes ejerzan violencia política de género. Aquí, compañeros, tengo un ejemplo de la Declaración de Principios vigente de ¿cómo se dice? Del Partido de la Revolución Democrática. Déjenme compartírselos. No, es que aquí no la tengo. Déjenme abrirla. No, como está en el mismo programa, no me va a dejar compartírselas. Pero bueno, a ver, déjenme ver si tengo. Cancelar, a ver. Déjenme ver, compartir. Una pestaña. Principios. Esta aquí está, creo que sí. A ver, nada más que creo que sí, ahí la tenemos. Entonces, fíjense cómo está aquí, más o menos lo que quiero es que vean el contenido, ¿no? El ejemplo de esta normativa que se
establece por parte del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Fíjese, dice la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática, PRD es el núcleo de nuestra identidad ideológica, integrada por valores, convicciones, deberes y aspiraciones que rigen el actuar político de quienes militan y están afiliados y ubican con claridad los objetivos del PRD. El Partido de la Revolución Democrática es el resultado de un quiebre de la estructura del antiguo régimen de partido de Estado y de un resurgimiento democrático en la historia del México contemporáneo. Las fuerzas sociales y políticas que sufrimos el gran fraude electoral de 1988. Fíjense, el PRD identifica su creación con el fraude electoral de 1988. Ustedes recuerdan que el PRD fue la formación o el partido político que surgió de ese amplio Frente Democrático Nacional que se agrupó en torno a la candidatura del ingeniero Cárdenas. Entonces, ahí el PRD encuentra su punto de quiebre, ¿no? Y a partir de entonces resolvimos fundar el PRD con la convicción de impulsar una transición a la democracia para reformar el sistema político del presidencialismo autoritario. El PRD, ahí está la declaración, asume la obligación de observar las disposiciones contenidas en la acción política de los Estados Unidos mexicanos y de respetar el contenido de las leyes e instituciones que emanen de la Carta Magna. Bajo estas circunstancias, el PRD no acepta pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional que haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, asume el compromiso de no solicitar, en su caso, rechazar toda clase de apoyo, etcétera, etcétera. Veíamos este tema de todos estos requisitos, se encuentran contenidos ahí, pero me interesa ver más adelante. No sé si eso se está moviendo en la pantalla. Sí, sí se está moviendo en la pantalla. Entonces, dice, el PRD representa el cambio, la expresión de un cambio de fondo en el movimiento de las anteriores izquierdas mexicanas y es heredero del Partido Comunista Mexicano y de otras formaciones de izquierda para luchar por el partido político por la vía pacífica. El PRD es la síntesis de la diversidad de las izquierdas, por la que desde nuestra fundación nos hemos asumido como un movimiento unificador de todas las fuerzas sociales y políticas, locales, regionales, nacionales, que se identifica con los principios socialdemócratas para desplegar la lucha política en favor de la transición democrática y la conformación de un régimen democrático con justicia social. El PRD reivindica la lucha de los patriotas mexicanos hacia una nación independiente, se asume como heredero de las luchas del pueblo de México y se solidariza con los pueblos y comunidades indígenas. Y adelante, dice, y lo están viendo en la pantalla, ¿verdad? Dice, nuestra identidad, y se refiere al tema de cuál es la característica ideológica del partido. Es un partido de izquierda socialdemócrata que persigue la utopía de construir una nueva sociedad de ciudadanas y ciudadanos libres en la que el progreso se basa en el trabajo de la totalidad de la población, donde la prosperidad sea equitativa y eleve la calidad de vida de todos y todos. En nuestro proyecto de país se sintetizan los valores humanistas de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la sororidad. Nuestra propuesta para el desarrollo nacional se sustenta en una crítica objetiva de modo de explotación que profundice de igualdad jurídica, etcétera, etcétera. Luego sigue diciendo, el PRD guía su actividad política, su programa de acción y vida interna bajo los siguientes principios: dignidad, libertad, ética pública, democracia, ¿sí? Estado social, democrático y de derecho como base del estado de bienestar. Fíjense cómo adoptan este concepto constitucional tan de avanzada. Dice la izquierda socialdemócrata lucha por la construcción de un estado social, democrático y de derecho como base del estado de bienestar que interviene en las relaciones de la vida económica, regulando y estableciendo equilibrios entre el propio estado, el mercado y la sociedad, que aplique políticas públicas para apoyar
para apoyar e impulsar la creación y fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, etcétera, 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 ¿no? Literalmente es una declaración de principios, compañeros políticos, ¿no? Justicia y seguridad humana, igualdad, violencia política contra la mujer en razón de género, también una obligación, ya lo habíamos visto. Y aquí reformas que se han ido adaptando a la declaración de principios. Es un documento relativamente extenso, ¿no? Feminismo, así como cumple ecologismo, nuestra posición internacional, etcétera. Con esto, digamos, terminamos con el tema de la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática como ejemplo de lo que es este documento básico. Entonces, posteriormente, vamos a seguir compartiendo aquí. Aquí está. Ahora, como siguiente documento básico, el programa de acción, compañeros, previsto en el artículo 38 de la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Este lo conceptualiza Jaime Cárdenas como un documento programático, es el documento programático de los tres y establece las vías de gobierno y políticas públicas para alcanzar los objetivos de la Declaración de Principios. Como elementos mínimos, se establecen que el programa de acción determinará las medidas para alcanzar los objetivos del partido político, los comos, ¿no? Proponer las políticas públicas que ejercerá, formar ideológicamente a las y los militantes, ¿sí? Establecer las medidas de promoción y acceso a las mujeres a la actividad política del partido y preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales. Aquí les traigo para presentar, nada más déjenme ver porque aquí está este de aquí. Entonces, vamos aquí a compartir esto. No, extraño. Aquí está, compañeros, ¿no? Este es el documento, bueno, que tiene este nombre, pero que aquí está. Dice el México que queremos, si es posible, Comisión para la Actualización del Programa de Acción Política. Este es el documento del PAN. Y fíjense cómo se establece aquí también, pues son documentos políticos, son como ustedes se ven, lo pueden ver claramente, pues son auténticas declaraciones de principios de programas de gobierno, ¿no? Esto de alguna manera es lo que yo llamo la propaganda permanente en los partidos políticos. El problema es que, claro, al ser tan complejos y tan grandes, los partidos políticos encuentran obstáculos para poderlos transmitir eficazmente a la población. Porque si ustedes ven, tanto la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática, pues en mi opinión es un documento muy bien elaborado, muy, vamos, dentro del ámbito de su libertad y dentro del espectro ideológico que ocupan, pues es un documento, insisto, que cumple con los requisitos y ya será cuestión o no de simpatizar y de creer en el partido en específico. Lo mismo pasa con este documento del PAN, un documento que tiene 10 capítulos. Aquí lo vemos frente a los retos de México, acción política sensata y eficaz, perdón. El capítulo 1, democracia, libertades y derechos políticos de la ciudadanía. El capítulo 2, la lucha contra la corrupción. El 3, la paz, seguridad y justicia en un Estado de Derecho. El 4, economía al servicio de las personas, libre, competitiva, inclusiva y generadora de riqueza. Desarrollo humano, social y regional. En el 5, educación, cultura, ciencia y tecnología. Pero lo importante, lo que quería yo ver aquí respecto de este documento, es cómo se establece, es la última reforma que tiene este documento, la última actualización,
perdónenme, que tiene este documento, y dice, frente a los retos de México, acción política sensata y eficaz, ¿no? Y dice, el Partido de Acción Nacional renueva su propuesta programática, fíjense cómo platicábamos que este es un documento programático, es un programa de acción, es un programa de los pasos a seguir de las políticas públicas, manteniendo su fidelidad a los principios doctrinales del humanismo político, los cuales han inspirado nuestra actuación en la vida pública de México desde 1939. Este programa de acción política es nuestra propuesta de futuro colectivo, son las ideas que contienen la respuesta panista ante los retos que hoy tiene por delante nuestro país, así como aquellos que enfrentará en el mediano y en el largo plazo a fin de lograr una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todas. No es exagerado afirmar que México vive uno de los momentos más desafiantes de su larga historia, etcétera, 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 ¿no? La pandemia, en fin, vamos viendo la agenda humanista que el PAN propone para México, ¿no? Y se establece, pues, los postulados políticos que el partido tiene y que les vuelvo a decir, yo pienso, lo digo de verdad, yo pienso que sería auténticamente una magnífica oportunidad leerlos. Yo les confieso, de verdad, ahora, hasta ahora que tuve la oportunidad de bajar, los estatutos sí los conozco en general. Eso los he tenido que estudiar muchas veces por diversas cuestiones profesionales, pero esta declaración de principios y el programa de acción pues, son los documentos más rescatables de los partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que estos documentos, ellos deberían, bueno, de hecho el PAN lo tiene en formato como de pasquín, como de folleto, y yo creo que sería altamente benéfico, ¿no? Pues que estas propuestas verdaderamente se fueran exponiendo más hacia la sociedad, no tan solo por estos dos partidos políticos, sino por todos, ¿no? Porque al final del camino es solamente en este análisis programático, en este análisis de principios ideológico, es donde de alguna manera se pueden ver, si es que se pueden ver, pero yo creo que sí, las diferencias de propuesta de cada opción política. Claro, eso teniendo también como premisa, pues, la asunción de una sociedad democrática que quiere informarse, que quiere estar informada para la toma de decisiones, etcétera, y pues eso debe ser una aspiración común, pero ¿cómo vamos a lograrlo? Pues únicamente mediante la acción positiva y política de los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? La acción positiva es el dar a conocer estos documentos, el dar a conocer estos programas políticos, porque es la mejor manera. El tema es que las campañas políticas, cuando ya arrancan, las precampañas políticas, pues al final del camino son puras temas propagandísticos que hacen muy difícil identificar una propuesta de la otra. Y entonces cada partido político se queda un poco con su estigma ideológico que arrastra o que trae justa o injustamente estereotipado. Y entonces, pues desde luego que pues eso genera pues que la competencia política al final del camino no sea una competencia del todo informada como se supone la aspiración de nuestro sistema político debería de ser, ¿no? Entonces, esta declaración de principios y programa de acción no son documentos básicos baladíes, no son documentos básicos marginales, son, insisto, auténticos requerimientos constitucionales que permiten perfilar y conocer cuál es la propuesta de cada partido político. Insisto, yo creo que en el diseño institucional los partidos políticos, no tan solo en México, sino en el mundo, en términos generales, está muy bien formulada, o sea, se está muy claro, no son vías de acceso, son, digamos, son organizaciones ciudadanas con un estatus distinto al de simples organizaciones privadas, ¿no? Son de interés público, ¿por qué? En atención a los fines que persiguen, ¿no? En atención a que son vehículos de acceso al poder político. Entonces, está muy bien que estén establecidos estos márgenes de actuación, está muy bien que sea obligatorio el establecimiento de estos documentos básicos y de principios constitucionales básicos que deban estar representados en los partidos políticos. Leyendo estos documentos básicos, compañeros, les juro que dan ganas de
de votar por un partido, sino de afiliarse, pues de votar por un partido político. Y al final del camino, pues, lo que buscan estos documentos no es que la gente se afilie necesariamente a ellos, sino que encuentre un ámbito de conexión y simpatía política con ellos. Entonces, creo, insisto, que la difusión de estos documentos básicos resulta indispensable, necesaria para que en nuestro sistema democrático pues se vea enriquecido. Insisto, hoy en día además en el ámbito de polarización política en el que nos encontramos, pues unos son los buenos y otros son los malos, depende de quién los vea, ¿no? Y no, yo creo que no, insisto, es una incapacidad coyuntural, no sé si por falta de talento político, no sé si por el contexto político en el que nos encontramos, pero los liderazgos partidistas de esto no se encargan, ¿no? Se encargan de responder, o sea, no hay una estructura seria ni seriada, valga la expresión, de propuestas hacia la ciudadanía. Somos los azules, somos los amarillos, somos los tricolores y somos los guindas. A eso se reduce un poco la visión hoy en día. Y no es el objetivo de esta definición e institucionalidad de los partidos políticos. La organización interna de los partidos políticos debería de encargarse de generar estos debates y estas presentaciones hacia afuera, hacia la sociedad, que es para lo que están encaminados y diseñados. Creo que de otra manera, pues los partidos políticos tristemente están incumpliendo su obligación constitucional de participar efectivamente en nuestro sistema democrático. Insisto, porque se quedan como simples jugadores en un contexto donde las reglas cada vez parecen más pantanosas, ¿no? Y más ahora con esta reforma electoral que tiene a todo mundo en vilo y que realmente, perdón que se los diga, pero nadie sabe de qué se trata. O sea, existe también, además, ahora, desafortunadamente, y creo que es un papel que ha tenido que asumir, la posición institucional pues, de algunos consejeros, de algunos miembros del Consejo, en donde, bueno, desde su trinchera y desde su perspectiva institucional han tratado de dar a conocer, ¿no?, cuáles son los contenidos, las desventajas de la reforma, pero creo que se ha generado también una imagen de comunicación polarizante, también desde esa parte. Entonces, insisto, estamos involucrados hoy en día en una disputa de poder en todas las trincheras y en todos los ámbitos pues, que no permiten ser muy optimistas en cuanto al resultado de nuestros procesos democráticos. Es una opinión absolutamente personal, pero desde luego que creo que basado en lo que veo todos los días, ¿no? Lo que vemos todos los días, o bueno, al menos es lo que veo yo. Desde luego que creo que existe una posibilidad, todavía estamos a tiempo del procesamiento, incluso si el famoso plan de reformas llega a entrar en vigor, estamos en este procesamiento institucional de los tiempos electorales, ¿no? Estos tiempos que si bien se nos vienen encima y que están hoy en día también plagados de, en mi opinión, actitudes muy cuestionables por parte de los participantes de los partidos políticos, de los aspirantes, etcétera, pues es momento de recomponer esta situación. El tema es que hay que ser optimistas para ello y desde luego los actores políticos tienen que dar el ejemplo, ¿no? Esto es por lo que hace al programa de acción, compañeros. Y luego, posteriormente, como el tercer documento básico, y aquí nos vamos a quedar, es el artículo 39 que establece el tema de los estatutos, que es el documento que regula ya la organización interna de los partidos políticos, contiene el núcleo básico de los derechos de los militantes, sus procesos de afiliación, ¿no?, sus derechos, obligaciones y sobre todo los procesos por los que se eligen a sus dirigentes y se postulan candidatos. Los elementos mínimos, ¿no?, que deben de contener los estatutos de un partido político. Los estatutos, pues como todo el mundo lo sabe,
En el ámbito del derecho privado, los estatutos de cualquier entidad privada, sociedad civil, asociación civil, sociedad anónima, pues son estas normativas internas a los cuales se deberá regir este ejercicio del derecho, en este caso político de asociación, y en su caso de participación política, ¿no? Entonces establecen, pues como cualquier estatuto, la denominación, emblema, color y colores que los caractericen y diferencien de otros, y deben estar exentos de alusiones religiosas, naturalmente, compañeros. Tienen que establecer sus procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica. Estos están establecidos, compañeros, en el artículo 39, sí lo había puesto, en el artículo 39 de la Constitución, perdón, de la Ley General de los Partidos Políticos. Establecen los derechos y obligaciones de los militantes, la estructura orgánica del partido, normas y procedimientos democráticos para la integración de órganos internos, mecanismos para la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido y las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas. Compañeros, en este ámbito, y ahí me voy a detener, en este ámbito, la parte más importante que subyace al interior del régimen normativo de los estados, de los partidos políticos, es el cuestionamiento de sus militantes de si los procedimientos de postulación de candidatos, que es uno de los objetivos fundamentales de los partidos políticos, y de la integración de sus dirigencias, está regida por procedimientos democráticos, ¿no? Y eso ya veremos un ejemplo a partir del día de mañana, ¿no? De estatutos, de cómo se establecen estos procedimientos, pero lo que sí les quiero decir es que existe una guía fundamental para identificar el tema de cuáles son los elementos mínimos que el tribunal, que el Instituto Nacional Electoral, aquí está, que el Tribunal Electoral ha determinado para verificar cuáles son los elementos mínimos que deben de considerar los estatutos para considerarlos como democráticos. Les decía yo que en la larga historia del tribunal, bueno, en la historia del tribunal desde 1996, uno de los puntos fundamentales ha sido el cuestionamiento por parte de militantes respecto a los procesos de toma de decisiones respecto de candidaturas y dirigencias. Se quejan fundamentalmente que no tienen los accesos o las vías democráticas específicas para poder o ser postulados como candidatos o para ser electos como dirigentes. Le hacen la conflictividad interna de los partidos políticos ha sido una constante desde desde el establecimiento de este sistema jurisdiccional constitucional de 1996 y que ha generado, desde luego, como uno de los recursos, el tema de del establecimiento de la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y entonces, independientemente de la normatividad, que esta normatividad está superada, ¿no? Lo importante es el concepto, ¿no? Que se establece respecto de cuáles son los elementos mínimos. Elementos comunes característicos a la democracia son los siguientes: la deliberación y participación de los ciudadanos en el mayor grado posible en los procesos de toma de decisiones para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular. La igualdad para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro. 3, la garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente de libertades de expresión, información y asociación. Y 4, de gobierno y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de estos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto a sus derechos fundamentales y finalmente la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones. Dice, ahora bien,
los elementos esenciales de referencia no deben llevarse sin más al interior de los partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza a fin de que no les impidan cumplir con sus finalidades constitucionales. Fíjense cómo al final del camino la jurisprudencia del tribunal dice, ok, se parecen en su organización los partidos políticos un poco a un mini estado, ¿verdad? Por ejemplo, al Estado mexicano. Pero realmente no se identifican como institución respecto de un Estado. No, estos principios no se llevan sin más directamente a esto, ¿no? Sino que esto se debe de transferir a este tipo de decisiones, ¿no? Debe de tener la asamblea u órgano equivalente como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados y cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla tanto ordinariamente por los órganos de dirección como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que se sesione válidamente. Primer elemento, ¿no? Asamblea u órgano equivalente auténticamente funcionando. 2, la protección de los derechos fundamentales de los afiliados que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo, y en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido. Luego, 3, el establecimiento de procedimientos disciplinarios con las garantías procesales mínimas como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades, así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores a quienes se asegure independencia e imparcialidad. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que puede realizarse mediante el voto directo de los afiliados o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad de la emisión del sufragio. Mañana les voy a traer, compañeros, el tema de la sentencia del tribunal que determinó como un método válido de selección de candidatos el tema de las encuestas que adopta el partido político Morena. Adoptación de la regla de la mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido a fin de que con la participación de un número importante o considerable de miembros puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y mecanismos de control de poder, como por ejemplo la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido y el establecimiento de periodos cortos de mandato. Entonces, compañeros, pues estamos analizando estos elementos mínimos de los partidos políticos. Este tema de los estatutos es un tema que, insisto, genera mucha controversia al interior de los mismos. Existe esta jurisprudencia, estos precedentes que el Instituto Nacional Electoral toma como guía al momento de aprobar tanto estatutos nuevos como reformas o modificaciones que se den. Les vuelvo a insistir, no conozco la determinación del Instituto Federal Electoral, pero déjenme ver si se las busco para mañana para verificar qué fue los elementos de reforma del Partido Revolucionario Institucional que se consideraron como impropios de la Constitución. Pero fíjense cómo se da cuenta que en este tema de la organización de los partidos políticos, realmente los mismos tienen un amplio de acción muy grande, simple y sencillamente, insisto, hay dos temas que en mi opinión son insalvables. Nadie se va a meter con ellos si los estatutos, bueno, primero que nada, si respetan sus estatutos. Y si sus estatutos respetan dos cosas: la garantía de participación de todos sus militantes en ciertas medidas, ¿no? No pueden participar todos, eso está claro, sino que todos en condiciones de igualdad y con reglas claras puedan participar. Y el establecimiento de procedimientos democráticos al interior. Esto es la regla de la mayoría, que la verdad, analizando los métodos de designación de candidatos de varios partidos políticos,
híjoles, algunos en mi muy particular punto de vista no cumplen ese requisito. Sin embargo, tanto la Autoridad Nacional Administrativa como el Tribunal Electoral los han respetado por entender que al final del camino se establece un procedimiento que, si bien es cierto, no es lo suficientemente democrático como para, pues digámoslo así, como para festejarlo, no lo es tan restrictivo de derechos como para poder eliminarlo, ¿sí? Entonces ahí se ha privilegiado la libertad de asociación como garantía fundamental, ¿no? O sea, insisto, de alguna manera esto es lo que lleva a la conclusión, ya lo veremos mañana, de la Sala Superior respecto de que el tema de las encuestas realizadas por una dirigencia con ciertos requisitos, se pueda considerar, por ejemplo, un método democrático de elección de candidatos, en donde, por cierto, ni siquiera participan exclusivamente los miembros. Entonces, hay puntos interesantes, compañeros. En el tema de la vida interna de los partidos políticos hay puntos, bueno, tan es así que nos queda todavía una sesión mañana en donde vamos a seguir abordando estos temas. Yo tengo que ir concluyendo por lo que hace esta parte. Mañana nos quedamos a partir de estos elementos mínimos de los estatutos. Vamos a ver empezar viendo un ejemplo de estatutos, ¿no? De cómo se establecen y algunas sentencias que han recaído a la validez de reforma de algunos estatutos y este tipo de procedimientos, ¿no? Que para que los contrastemos y en su caso, pues podamos establecer algún pequeño debate o cuestionamiento sobre hasta dónde o no los órganos jurisdiccionales, bueno, administrativos o jurisdiccionales, como guardianes de la constitucionalidad de estos partidos políticos, del comportamiento de esta organización interna de los partidos políticos, pues tiene que ser controlada o modulada. Esto, compañeros, todavía tiene muchas aristas y mañana pues veremos varios efectos prácticos que ya en alguna medida los he anunciado y bueno, para que se pongan a reflexionar y mañana podamos tener, insisto, a la conclusión o casi a la conclusión de la sesión algún esquema de participación para que manifiesten sus ideas, sus dudas, ¿no? Y podamos darles cauce. Si alguien no tiene alguna participación o si alguien quiere participar más bien en términos positivos, en este momento tenemos unos minutos para poder hacerlo. Si nadie se anima, si nadie tiene alguna idea, lo dejamos para mañana y pues yo les deseo un excelente día lo que resta. Espero que la sesión haya sido de su aprovechamiento y mañana concluiremos con el tema que tenemos asignado. Gracias, compañeros, a todos los que estuvieron presentes, atentos a la exposición, Abdiel Arturo Vitela, Alfredo Alfaro, Bernardo Cepeda, Fabiola Alejo, Fidel García, Asael Vicente Zamora, Jesús Antonio Cervantes, José Facundo Balam, José Fidel Pérez Torres, Juan Carlos Hernández, Julio César Uriel, Lourdes Melisa Gaitán y Rafael Rosa Zárate. Aprecio mucho su presencia, compañeros, su atención y bueno, les deseo un excelente día. Gracias, Mónica, por el apoyo logístico y mañana nos vemos a la misma hora. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, maestro. Buenas tardes. Gracias, gracias.